Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a ir al estudio hoy del capítulo 19 de Apocalipsis. Estamos bastante avanzados en el estudio, estamos casi llegando al final del libro y cerrar así el estudio que nos ha tomado meses en realidad, porque es un libro bastante extenso. Quizás no tanto en capítulos, no es de los más grandes de la Biblia, porque hay libros proféticos con más capítulos, pero sí tiene mucha información y eso nos ha tomado tiempo sin duda, además de las pausas necesarias que hemos tenido que hacer a lo largo del tiempo. El capítulo 19 es como hemos venido viendo en los últimos capítulos que hemos estudiado, el paréntesis que Juan abre en la profecía de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, para contarnos cosas que no pudo revelar anteriormente. Recuerden que el énfasis anterior del 6 en adelante había sido presentar los tres ciclos de juicios que quizás es el centro de la revelación de Apocalipsis, presentarnos los siete sellos, las siete trompetas y también presentarnos las siete copas de la ira. Y cuando termina con esta descripción de las siete copas de la ira, entonces Juan comienza a revelar cosas que no van a suceder después de ese periodo de juicio, sino que están dentro del mismo periodo, pero que no pudieron ser narradas anteriormente porque el énfasis estaba en la secuencia o en el surgir de cada uno de estos eventos que van a estar ocurriendo con estos juicios que traerán todo tipo de cataclismos y de juicios, como ya dije, sobre la tierra. Hoy vamos a entrar en el capítulo 19 y en mi bosquejo solamente tengo tres puntos principales. Vamos a dividir el estudio en tres secciones que creo que es como el mismo Juan intenta presentarnos este capítulo. La primera cosa que vamos a ver en esta noche, el primer aspecto de la clase, es la alabanza en el cielo y el porqué de esta alabanza. Y esa sección está comprendida dentro de los versículos del 1 hasta el 8. Pero vamos a ver ese momento en el cual se genera una alabanza celestial muy grande, dice Juan en este capítulo. Pero también vamos a ver qué dicen los versículos del 1 al 8 de cuál es el porqué, la razón detrás de esa alabanza. El segundo punto que vamos a ver, y si estás tomando notas, por eso es que te estoy diciendo los puntos principales de la clase y además te va a ir guiando y vas a ir sabiendo si nos vamos acercando al cierre o a la conclusión del tema en esta noche. Pero este es el segundo punto que vamos a ver. Vamos a ver las cenas o la cena de las bodas del Cordero, como se describe en los versículos del 9 al 12. Y el tercer y último aspecto de la noche, esperemos que nos dé tiempo para abarcarlo todo, porque aunque no es un capítulo tan largo, igual como el mismo libro, contiene mucha información y tiene mucha revelación. El tercer aspecto que vamos a ver en esta noche es es la aparición del jinete del caballo blanco y bueno, la batalla que él librará, conocida y entendida por muchos como la gran batalla de Armagedón, que no será la única y no ha sido la única en la historia, pero esta cumple un lugar especial en la revelación del libro de Apocalipsis. Así que estos van a ser los tres temas que vamos a tratar hoy, principalmente la alabanza en el cielo y el porqué de esta, las bodas del Cordero, la cena que se va a celebrar como producto de estas bodas del Cordero en el cielo, y también la aparición y la entrada en la escena terrenal del jinete del caballo blanco y la batalla de Armagedón. Pero bueno, antes de ir al texto, antes de ir al pasaje, vamos a orar un momentito. Y como siempre, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que hable a la vida de cada uno de nosotros. Padre, hoy nosotros venimos ante el trono, ante tu presencia, con gratitud, con alabanza, principalmente porque estás en nosotros y nosotros estamos en Cristo, en ti, Señor. Gracias por la salvación, por la vida eterna, por la persona del Espíritu Santo, porque no somos huérfanos, somos hijos y el Espíritu de adopción clama en nosotros, Abba Padre, y nos lleva a clamar junto con Él por ese Abba, por ese Padre que eres tú, Señor. Gracias porque el Espíritu es el que nos guía toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas y por eso hoy podemos orar con la confianza de que el Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, inclusive en esta plataforma en la que estamos conectados, pero mejor aún, Señor, y principalmente está en nosotros, nos puede enseñar y hacer entender la revelación que hoy miraremos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Padre, así como tú le revelaste a Juan esta verdad, hoy permite que por la iluminación del entendimiento podamos entender la revelación encerrada, escondida en el capítulo 19 de Apocalipsis. Habla a nuestras vidas, enséñanos, pero sobre todo edifícanos para caminar en la verdad y para prepararnos como una iglesia que está lista, que está ataviada, que está vestida, que está preparada para recibir a su Señor. Oro esto en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bien, mis hermanos, como les dije, la primera parte es las alabanzas en el cielo y el porqué de esta alabanza. Y voy a ir leyendo los versículos según lo que quiero ir resaltando de esta alabanza en el cielo, porque lo primero que quiero hacer en esta noche, al hablar acerca de esta primera sección, los primeros 8 versículos, y esta alabanza que se revela en este inicio, en esta introducción del capítulo, es ver la descripción que Juan hace de la alabanza que él presencia, que va a ocurrir en ese momento de la historia, no en la tierra, sino en el cielo. Y lo primero que Juan describe es que esta va a ser una alabanza muy expresiva y va a ser una alabanza llena de palabras que denotan cuán agradecidos están o estaremos los redimidos en la presencia del Señor. Y quiero leer algunos versículos que nos muestren esa alabanza expresiva de la que participaremos en el cielo en un futuro, creo yo, cercano. Dice el primer versículo que quiero leer, que es el versículo 1, dice así: después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Mis hermanos, estamos viendo la descripción de la alabanza, pero no podemos perder de vista la expresión después de esto. Porque lo que está haciendo Juan es concatenar y unir lo que comienza a describir ahora con esta alabanza celestial, con lo que acabó de terminar de describir o revelar en el capítulo 18. Recuerden que cuando él escribe su libro, él no separa por capítulos el libro. Eso lo hacen los biblistas modernos. Es solo un libro que tiene toda una unidad y que todo está concertándose, uniéndose en una revelación que es una sola, la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y esto que él está describiendo aquí ahora, esta explosión de alabanza expresiva y llena de palabras que están cargadas de gratitud, es el resultado de lo que en el capítulo 18 se nos acabó de revelar y que estudiamos la semana anterior, que fue la caída de la Gran Babilonia. Es decir, en el cielo estalla de alabanza porque el sistema político, económico y social del anticristo cayó. Y ante esa realidad hay un estallido de alabanza y vamos a ver por qué en la segunda sección, y no me quiero adelantar, por qué hay esta alabanza, por qué esta es una alabanza especial. Pero lo primero es ver esta descripción. Es expresiva, está llena de palabras y eso siempre me ayuda mucho. Yo recuerdo en una ocasión en la cual introduje este tema al grupo de alabanza y de adoración de nuestra iglesia y les estuve enviando escritos sobre el libro de Apocalipsis porque les decía, el Apocalipsis nos revela la adoración futura y celestial para que la iglesia en el presente aprenda de lo que viene, aprenda de la alabanza celestial y podamos practicarla en el tiempo presente. Y creo que en parte eso nos puede a nosotros hoy exhortar el Señor y ayudar el Señor a través de lo que estamos viendo. Esta gente en el cielo no va a estar callada, no va a ser un grupo de gente expresiva y llena de palabras de gratitud, sino que toda la creación redimida, toda la iglesia redimida presente ante el Señor, frente al trono, va a estallar de una manera impresionante y van a decir, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. En décadas anteriores, gracias a Dios, hoy ya no es más así, pero en décadas anteriores, sobre todo en los años 70, 80, inclusive principios de los 90, se creía que el aleluya era una expresión reservada exclusivamente para denominaciones pentecostales. Pero el cielo nos muestra que el aleluya, que significa alabado sea el Señor, debe estar en la boca como primero en el corazón de todos los creyentes. Entonces, si la alabanza en el cielo debe ser expresiva y llena de palabras de gratitud, los mismos redimidos que ahora estamos en la tierra y que nos enfrentamos a la revelación de la palabra, debemos ser entrenados por el Espíritu para alabarlo con la misma intensidad y con la misma expresividad, ¿verdad? Además, dice el versículo 3 en la primera parte que en el cielo esto es lo que se escucha delante del trono. Ellos otra vez, hay una repetición, dicen otra vez, aleluya, que significa alabado sea el Señor. Es una expresión que resume algo mucho más profundo. Aleluya, alabado sea el Señor. No una vez en el versículo 1, vuelve a aparecer en el versículo 3 el aleluya, no de Handel, no esa pieza clásica de la antigüedad, sino el del cielo, el de la iglesia, el de los redimidos, que nos debe exhortar a nosotros y nos debe motivar a nosotros en el presente a ser una iglesia expresiva y una iglesia llena de palabras
de gratitud y de alabanza al Señor, porque el que ha entendido su salvación y de qué ha sido salvado, no se entretiene con las pruebas del presente, sino que mira al Redentor, mira la eternidad, y en eso, en su Redentor y en la eternidad, encuentra una razón para alabar y para exaltar. Y llegará un día, que es la buena noticia de este capítulo, en que ya lo presente, lo temporal, terminará, en que se acabarán las pruebas presentes y todo nuestro enfoque, bendito sea el Señor, yo anhelo ese día, donde ya nada nos desenfoque, donde ya nada nos robe la atención del trono, donde ya nada nos quite la perspectiva correcta, sino que estaremos mirando al Salvador, estaremos mirando la redención, estaremos mirando lo que hemos recibido sin merecerlo, y el estallido será común, el estallido será generalizado. Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y luego el versículo 4 quiero leer también, ahí se muestra esta alabanza expresiva, dice los 24 ancianos, que en algún momento cuando iniciamos el estudio, en los primeros 4 capítulos, ahí aparecen ellos en el capítulo 4, en el capítulo 5, y decíamos que posiblemente hay interpretaciones divididas, pero yo me inclino a esta posición de que los 24 ancianos representan a toda la suma de los redimidos, los 12 tribus de Israel representadas en una porción, en la mitad de estos ancianos, y las 12 apóstoles representando la iglesia también redimida por Cristo, representada en la segunda mitad de los ancianos, y la suma total muestra el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, lo pleno de Dios para redimir no solamente a gente de la descendencia de Israel, sino de toda lengua, tribu y nación. Estos aparecen en la escena otra vez, y estos una vez más, dice la Biblia, se postran en tierra. Y esto es expresivo, no solamente el grito de aleluya, de salvación, de honra una y otra vez, sino también el postrarse. La palabra aquí es una de las palabras más preciosas que se traduce en el capítulo 4 de Apocalipsis como adoración, y que aquí se traduce como postrarse, y que es la palabra proscuneo. Se intercambia el término postrarse con adoración porque implica lo mismo. Recuerden cuando Satanás le dice al Señor Jesús, mira, si tú te postras ante mí, yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Lo que le estaba diciendo es, si tú me ofreces un proscuneo, si tú te postras y te arrodillas, y postrarse no solamente es estar de rodillas, es poner la cabeza en el suelo, en una señal de total reverencia, de que esa persona que tengo enfrente es más grande que yo y merece mi culto, mi adoración, mi exaltación. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Jesús le dice, no, al Señor tu Dios, le dice Satanás en ese momento de la tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, estos 24 ancianos han entendido lo mismo que el Señor en su ministerio terrenal. Hay uno solo que es objeto de ese postrarse y de esa expresión máxima de adoración humana, y es el que está sentado en el trono y el que está a su derecha, el Cordero de Dios. Uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, por supuesto. Dice, estos 24 ancianos, pero también los 4 seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Y ellos también decían, y algunos intérpretes de la Biblia dicen que usar la expresión decían queda muy corta, que en realidad deberíamos decir gritaban, amén, aleluya. El cielo va a ser un lugar de estallidos, va a ser un lugar de gritos, porque fíjense que al inicio, versículo 1 dice que lo que se escuchaba era una gran voz de gran multitud en el cielo, como en los días de Nehemías, cuando los muros fueron reconstruidos. Y dice que de ambas partes de la ciudad un coro de cientos de voces venía cantando, y aún de pueblos lejanos se podía escuchar el canto tan alto del pueblo de Dios. Bueno, eso será lo que ocurrirá, ya no en una geografía como la de Israel y los pueblos vecinos, sino un estallido en el cielo que me atrevo a pensar que tendrá inclusive una connotación terrenal, la alabanza en el cielo en aquellos días. Ahora, esta alabanza que nos revelan los primeros 8 versículos no solamente es expresiva y está llena de palabras de gratitud, el pasaje dice que también es exhortativa, y vamos a ver quiénes exhortan a quién a seguir alabando. Eso está en el versículo 5, dice el pasaje, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes.
Aquí se dividen las interpretaciones porque no se sabe quién es el que está hablando. ¿Será el que está en medio del trono, el que apareció al inicio del libro, que se pasea entre los candelabros de la presencia de Dios, el que es el grande, el cordero, el león, el Hijo de Dios, el Salvador? Posiblemente otros interpretan que puede ser uno de los seres vivientes, pero fíjense que ya nos dijeron que los seres vivientes están postrados. Entonces yo creo que la voz que sale del trono es el Hijo que está invitando a la iglesia a adorar al Padre. Porque recuerden que dice la Biblia que al final de todas las cosas, el Hijo entregará aún la gloria que recibió del Padre, se la entregará a su Padre. Y no quiere decir que dejará de ser Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Es que siendo uno el Hijo Jesús con el Espíritu Santo, con Dios el Padre, hay unos roles que se ejercen en la Trinidad que no afectan emocionalmente, que no minimizan a las otras dos personas de la Trinidad, sino que el Espíritu y el Hijo tienen muy claro que mientras ellos apuntan la gloria al Padre, también la reciben. Y yo quiero imaginarme que eso es lo que está sucediendo aquí. Y quiero creer más bien, voy a usar esta expresión, de que la voz que sale del trono fuerte, afirmativa, exhortativa, es la voz del Hijo, invitando a su pueblo, a sus redimidos, a los que acaba de traer delante del trono, finalmente, a su iglesia, que acaba de traerla delante del trono, la está invitando, dice, que adoren al que está sentado en el trono, y dice que la respuesta de ellos era, amén, aleluya. Es decir, que ante la exhortación de adorar más, la iglesia no se quedará callada. A veces pasa que los directores congregacionales le dicen a la iglesia, vamos, alza tu voz, abre tus labios, exalta a Dios. Y la gente en nuestra realidad todavía natural y presente se da el permiso de quedarse callado, de no ser expresivo. No sucederá en la eternidad. Cuando el director de la alabanza celestial, nada más y nada menos que nuestro Redentor, nuestro Salvador, nos exhorte y nos llame a levantar la voz en alabanza y en gloria a su Padre, ninguno nos quedaremos callados. Va a haber un estallido de amenes en el cielo, de aleluyas en el cielo, y la gloria de Dios llenará ese lugar. Así que es una alabanza exhortativa, además es una alabanza jubilosa, está llena de júbilo, de alegría, de gozo. Dice el versículo 7 en la primera parte, gocémonos, los redimidos unos a otros. Están hablando aquí, toda la creación frente al trono. Dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Entonces, en el cielo la alabanza va a ser muy jubilosa. ¿Por qué esperar al cielo? ¿Verdad? Para que nuestra alabanza sea jubilosa. Por eso nosotros como iglesia hemos construido una forma de celebración a Dios y por eso me gusta llamar el culto al Señor como una celebración, porque eso es lo que estamos haciendo. Nosotros celebramos con gozo, con alegría lo que Cristo hizo por nosotros. Y en lo personal, lucho todos los días de mi vida de que la prueba presente, las situaciones, todo lo que pueda estar todo lo que yo pueda estar envuelto en mi vida diaria, no me robe la oportunidad de que en mi encuentro privado con el Señor yo pueda tener júbilo, alegría, gozo, alabanza, pero sobre todo cuando voy a la casa del Señor a congregarme con ustedes, mis hermanos, que yo también tenga claro de que los problemas no pueden superar la grandeza de Dios y que nada en esta tierra puede eclipsar, opacar o apagar la gloria de mi Salvador, sino que por el contrario, yo tengo que encontrar gozo y alegría y gloria en mi Salvador para poder alabarlo con toda la fuerza. Y yo sé que de este lado del sol, de este lado de la eternidad, es un reto con el cual nosotros vivimos todos los días, pero tenemos a favor nuestro al Espíritu Santo, el que nos llena, el que nos imparte de ese gozo, de esa alegría, el que nos motiva, el que nos dice hay razones para hacerlo. No importa lo que estás pasando, la tempestad temporal, la enfermedad temporal, el conflicto temporal, enfócate en tu Salvador. Deja de hablar del problema, de comentar el problema. Deja de hacerlo. Mira al Señor, porque eso es lo que haremos un día por la eternidad. Se disiparán todos los problemas, enfermedades, crisis, pruebas, etcétera, etcétera. Y simplemente quedará nítido y diáfano el rostro de nuestro Salvador
para nosotros poderlo alabar. Yo quiero entrenarme con la ayuda del Espíritu Santo todos los días de este lado de la eternidad para que cuando llegue al cielo no me sienta raro tratando de entenderlo desde esta mentalidad humana temporal. No me sienta raro alabando a Dios de una manera que en la tierra, en mi práctica de fe, yo no estaba acostumbrado. Entonces, esta alabanza va a ser expresiva, llena de palabras que denotan agradecimiento, pero también va a ser exhortativa por parte del Señor a nosotros, jubilosa por parte de la iglesia que acaba de entrar en la presencia de su Señor. Acuérdense que hubo un momento en que el templo se cerró, dice el Señor, pero ahora parece ser que se abrió de par en par y ahí están los redimidos otra vez apareciendo en la escena. Y además es una alabanza que se enfoca en describir algo que nosotros nunca debemos perder de vista. Se enfoca en describir la grandeza del carácter santo de Dios y la justicia de sus obras. ¿Cuándo podemos nosotros alabar bien? Cuando no se nos va de la mente, ni del corazón. Por eso Pablo decía, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Conjugaré, uniré mi experiencia espiritual con mi capacidad intelectual para en todas las áreas del ser poder entender que la razón por la que alabo no es porque me siento bien, no es porque Dios contestó mis oraciones, no es porque Dios, como un niño malcriado, me concedió todo lo que yo le estaba pidiendo. No, no, le adoro con esta intensidad y este júbilo porque su carácter, el de Él, es santo y su justicia es inmensa. Y eso es lo que dice, encuentro yo en los versículos 2, en la primera parte del versículo 2 y al final del versículo 6, se los quiero leer, dice, porque sus juicios, miren por qué adoran ellos, dice, porque sus juicios, dice, son, eh, aquí lo dice, son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre, etcétera, etcétera. Pero la primera parte dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque hay aleluya en el cielo, porque hay alabanza estrepitosa, apasionada, jubilosa, etcétera, etcétera, porque Él es un Dios de justos juicios. Y esa revelación de Dios no la tendremos cuando entremos a la eternidad. Se hará más nítida, será mucho más clara, pero todo el que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo por la fe en Jesús puede entender la justicia de Dios aún en lo incomprensible de esta vida. Dios no deja de ser justo porque dijo no a una de tus peticiones o la mía. Dios no deja de ser justo porque puso en pausa algo que nosotros queríamos que estuviese avanzando. Dios no deja de ser justo porque dejemos aparentemente de escucharlo en las situaciones de nuestra vida. Dios es justo todo el tiempo, lo entendamos o no, lo sintamos o no, lo oigamos o no. Dios es justo todo el tiempo y la alabanza es el resultado de revelarse al corazón de nosotros por el Espíritu Santo y su palabra, de que estamos sirviendo y adorando a un Dios justo. No hay un rasgo de injusticia en Dios. Y esto es claro que la iglesia lo tenga porque en la medida que avanzamos hacia ese momento en el tiempo del fin, nosotros veremos los justos juicios de Dios y podrá ser interpretado por los seres humanos no redimidos como injusticia. El agua convertida en sangre, la tierra oscurecida, los cataclismos que ocurrirán. La gente dice que levantará el dedo contra Dios, juzgando a Dios, maldiciendo a Dios, llamando malo a Dios. Que no se confunda la iglesia, sino que por el contrario la iglesia diga, no, no, esto no evidencia que Dios dejó de ser justo o que Dios nunca fue justo. Por el contrario, todos estos son justos juicios de Dios. Esto es lo que merece el ser humano por su maldad y por darle la espalda al Señor cuando tuvo oportunidad de salvación. Pero además, dice el versículo 6 en la primera parte, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, pero dice la parte final, que es la que quería acentuar, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, ¿por qué? Porque el Señor, nuestro poderoso Dios, reina. Nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces, se habla aquí del carácter del Shaddai, del que todo lo puede, del rey soberano
que tiene el control del universo y que ahora la iglesia puede ver cara a cara aquel al cual solamente lo vio a través de los ojos de la fe. Como dice el Señor Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados nosotros, los que por fe en su palabra hemos creído en Él y despertaremos un día en gloria y frente a esa realidad alabaremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Santo, al Justo, al Verdadero, a El Shaddai, el Todopoderoso. Lo conoceremos cara a cara y eso va a ser parte del enfoque de nuestra adoración y debe serlo desde ahora. Por eso tenemos que depender de la Escritura para que el Espíritu Santo nos revele el carácter y los atributos de Dios para poder alabar a Dios por quien es Él. Sí, también por lo que hace, pero principalmente por quién es Él. Porque solo cuando dependo de lo que Él hace, mi alabanza puede ser circunstancial. Hay veces que Dios no hace lo que yo estoy esperando, pero cuando yo puedo alabar a Dios por quién es Él, mi circunstancia puede estar patas arriba, pero como yo conozco al gran yo soy, quién es Él y los atributos de su carácter, yo puedo concentrarme en alabarlo a Él a pesar de las circunstancias. Y esta es la iglesia que se expresará en toda su gloria, porque la iglesia tiene su propia gloria impartida por Jesús. Se expresará en toda su gloria frente al trono de Dios, expresando todo lo que almacenó y creyó a lo largo de la historia en cada generación de fe que ha existido y existe hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Ahora, la segunda sección del pasaje, versículos del 9 al 12, una sección más cortita, tiene que ver con la cena de las bodas del Cordero. Quiero leer de corrido estos versículos porque aquí hay algo interesante y primero quiero leerlos y empezar entonces a entender qué es lo que ha estado sucediendo, el porqué de esa alabanza que ha ocurrido en el cielo, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es lo que leemos en estos versículos 9 al 12. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados los que son llamados a las cenas o a la cena, en singular, de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré ante sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí nos encontramos en la segunda sección del pasaje, que en parte da respuesta a por qué la alabanza en el cielo. ¿Por qué la alabanza en el cielo? Bueno, las cenas del Cordero o la cena de las bodas del Cordero que se nos describe en los versículos 9 al 12 que yo acabo de leer, en cierta forma son una respuesta al porqué de la alabanza en el cielo, a la misma vez que son una descripción de esa boda que se está celebrando y de ese banquete de bodas que se está celebrando en el cielo. Ustedes recuerdan, mis hermanos, lo que vimos la semana anterior y vimos inclusive la semana antes del anterior, los capítulos 17 y 18. Primero, por causa del levantamiento de los 10 reyes asociados con el anticristo, cae el sistema religioso que ayudó al anticristo a posesionarse en el poder, esa Babilonia espiritual del capítulo 17, esa gran ramera espiritual que condujo a la gente a la idolatría, que llevó a la gente al engaño, cae porque los 10 reyes se levantan contra ella, inspirados por el diablo, por supuesto, y el sistema religioso cae. Pero luego en el 18, la semana anterior, vimos cuando cae el sistema de la gran Babilonia, la gran ciudad, que describe a un punto geográfico donde estará el gobierno o la sede del anticristo, pero también describe a un gobierno global anticristiano, a un sistema político, económico y social totalmente anticristiano y diabólico que caerá no por reyes que se levantarán en contra de este sistema, sino que dice el capítulo 18 que el sistema del anticristo, el gobierno del anticristo caerá porque Dios mismo le asestará un golpe. Bueno, este pasaje nos revela algunas cosas. Y esto es lo que yo entiendo de por qué en este momento, en el capítulo 19, después que cae la Babilonia, el sistema del anticristo, nos encontramos con una iglesia alabando en el cielo que está a punto de celebrar las bodas con el Cordero, el banquete de bodas, por una sencilla razón. Yo creo que es en este momento, y sé que hay otras interpretaciones, pero yo creo que es en el momento en que Dios derrumba el sistema del anticristo, que este lleno del diablo mismo, este engendro de Satanás, se llena de una furia contra el pueblo de Dios y se levanta, y es lo que vamos a ver en la última sección del pasaje,
y ha venido profetizando inclusive el libro muchas veces. Por eso recuerden, esto no es una sección aparte de las anteriores, esto es parte de la misma historia que se ha narrado de varias maneras, pero hay una convergencia en todos los eventos. Y ya veíamos en capítulos anteriores el Éufrates secándose para que los reyes de Oriente, posiblemente que integran parte de esos 10 reyes que servirán al anticristo, pasen hacia la tierra prometida para la batalla del gran día, y se ha venido profetizando ese conflicto bélico que en algún momento será una realidad. Bueno, la razón de esa furia del anticristo y ese levantamiento de estas coaliciones globales en contra de la nación de Israel, del pueblo de Israel en ese momento, va a ser porque Dios en toda su gloria y poder le asestará un golpe a la sede del anticristo y al sistema global del anticristo que lo destrozará. Y cuando esto suceda, cuando la sede física caiga, esa Babilonia terrenal, y el sistema se desplome, la única alternativa que tendrá el enemigo en su locura de pretender luchar contra Dios es levantarse a destruir lo que él cree que es el pueblo que se encuentra geográficamente eh, identificado y que le pertenece a Dios, que es la nación de Israel. Y en ese momento, cuando haya ese levantamiento y esa preparación de ejércitos orientales pasando el Éufrates, posiblemente China, Norcorea, a lo mejor inclusive países como Japón y otros, vengan de esa región avanzando, pero también vengan coaliciones árabes y vengan coaliciones occidentales europeas comandadas por el mismo anticristo, atravesando lo que es hoy Turquía, bajando a Siria y entrando al territorio de Israel. Mientras todo esto se esté gestando, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor arrebatará a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una profecía bíblica. ¿Cuándo sucederá? Es cuando hay diferentes interpretaciones. Creen muchos hace 200 y tantos años a la fecha, en estos dos últimos siglos y un poquito más. La gran mayoría cree que el arrebatamiento sucederá al inicio de la gran tribulación y será inclusive lo que dará lugar a la gran tribulación. Pero algunos, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con una iglesia presente, y yo soy, mis hermanos, y respeto todas las demás interpretaciones, y sé que puedo convivir con todas las demás interpretaciones, porque al final del día todo eso es secundario, eso no es importante. A veces inclusive sentimentalmente yo le digo al Señor, sabes, Padre, y son mis conversaciones jocosas con el Señor, no sé si tú las tienes, pero yo le digo, sabes qué, Padre, me encantaría creer que tú te vas a llevar a la iglesia antes de la tribulación, me encantaría, pero en la medida que he avanzado en mi fe y en el entendimiento de las escrituras, creo que más me convence el Señor de que lo más probable es que eso no ocurra. Y veo que el momento del arrebatamiento, ese momento histórico, es entre ese evento de la caída del sistema del anticristo y su levantamiento para destruir a Israel, y esa preparación para una gran batalla que es descrita en la parte final del capítulo. En ese intervalo de tiempo el Señor toma su iglesia y esta aparece en el cielo. Y por eso es que ahí está la gran alabanza de los primeros 8 versículos que nosotros leíamos, porque aquí está la iglesia levantada, aquí está la iglesia que ha sido arrebatada en la presencia del Señor, lo más probable, mientras están ocurriendo ciertas cosas en la tierra que definitivamente debemos examinar. Así que leímos los versículos, permítanme enfatizar algunas cosas que yo infiero que los versículos que acabamos de leer nos están enseñando. Primero, lo que acabo de decir, la celebración de la boda, de las bodas del Cordero, como dice el texto, revelan que ya la iglesia está en el cielo. Jesús no se puede casar con su novia si su novia no está presente. Entonces, aquí se está hablando, bienaventurados los que son llamados. Recuerden que en el capítulo anterior había una exhortación a los que estaban en la gran Babilonia y salid de en medio de ella, pueblo mío. Bueno, decíamos algunas cosas al respecto y yo me reservé esta última interpretación para esta clase. Posiblemente es el llamado del Espíritu para preparar a la novia de Cristo que ha estado en un mundo, no pertenece a Él, no está sujeta al gobierno y al sistema del anticristo, no está marcada por la marca de la bestia, vive camuflajeada en esa sociedad, vive clandestina, vive escondida, vive perseguida, y por eso ahora dice, bueno, sal de en medio de ella, es un llamado a estar lista, a estar preparada
porque se le está diciendo, pronto vas a ser sacada. Y la palabra arrebatamiento que se usa principalmente por Pablo en la carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 4, cuando dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, porque estos serán primero levantados, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados, es la palabra griega arpazo, que significa sacar con furia. Y el mejor ejemplo que yo siempre puedo usar para describir a esta palabra es alguien caminando por una línea de tren con unos audífonos puestos, dándole la espalda al tren que viene con toda su fuerza, sin darse cuenta, mientras oye su música, que viene un tren, le va a pasar por arriba, pero hay un espectador que lo está viendo, que sale corriendo en dirección a esta persona y lo logra arrebatar de las líneas del tren justo antes de que el tren lo aplaste. Esa es la idea de dar paso, de arrebatamiento. Esa es la idea de lo que dice el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Vamos a ser quitados por la fuerza, violentamente, por el Señor, que es el espectador mirando al que camina despreocupado en la línea del tren para llevarlo a un lugar seguro. Y el arrebatamiento, aunque lo entendemos que ocurrirá en un momento diferente al que la gran mayoría de la iglesia actual lo cree, estamos en eso nos unimos todos los creyentes, que sí va a haber un arrebatamiento, porque es hablado con todas las letras en la Biblia, como acabo de mencionar en Primera Tesalonicenses 4, y se da a entender de una manera no tan clara en el libro de Apocalipsis, pero tenemos que ir entendiendo la profecía para ver cómo esta encaja en esta de Apocalipsis con las otras profecías de Pablo y de Pedro y de los que hablaron de temas similares de una manera aparentemente diferente, pero que es exactamente lo mismo. Así que esta iglesia en el cielo, casándose con su Redentor, este banquete de bodas, sin dudas nos está a nosotros revelando que la iglesia ya está en el cielo momentáneamente, momentáneamente, porque nosotros no nos iremos para encontrarnos con el Señor en el aire, en ese aire, como dice el libro de Tesalonicenses, y dice el texto después, y así estaremos con él, y algunos piensan que así estaremos con él en el aire. No, no, no. Lo que está diciendo el texto es, y así estaremos con él. Lo que está queriendo decir es que la iglesia estará con el Señor, ahí es donde está el énfasis del pasaje, y regresará para estar reinando con él en un periodo que luego describe el capítulo siguiente como de 1000 años. Además, esta sección, versículos 9 al 12, mis hermanos, nos presenta el periodo del arrebatamiento de la iglesia, la liberación final eh, de Israel que está a punto de ocurrir, pero como dos cosas separadas una de la otra por un cortito intervalo de tiempo. Y eso creo que es importante señalarlo y puntualizarlo. El Señor levanta a su iglesia, pero Israel se queda ahí en esa geografía y Jesús viene a liberarlo de ese ataque del anticristo y sus fuerzas. Y esto lo entendemos en esta descripción del capítulo 19, y aquí entonces se entiende por qué Daniel en el capítulo 12, y quizás algunos de ustedes nunca han leído esa porción de Daniel, otros tal vez no se acuerden, y me voy a tomar el tiempo un momentito de leerla, pero voy a mencionar la primera. Daniel en su profecía, en el último capítulo del libro de Daniel, que es el capítulo 12, maneja dos cifras importantes que por alguna razón tienen significancia en la profecía. Y una vez más, los teólogos, los intérpretes de la profecía no se ponen de acuerdo, pero yo tengo mi interpretación al respecto, siendo que no soy el más sabio, el más entendido, pero igual se las quiero compartir porque es el maestro que ustedes están escuchando hoy, así que tienen que aguantarla. Daniel maneja dos cifras y yo creo que se refiere precisamente una de la primera que menciona, y se las voy a leer a continuación para que ustedes lo entiendan, al levantamiento de la iglesia, y la segunda a la perseverancia de Israel para ser protegida y finalmente liberada de sus enemigos por parte del Señor. Capítulo 12 de Daniel, la sección a partir del versículo 11 hasta el 13, los últimos tres versículos del capítulo y del libro de la profecía de Daniel. El versículo 11 dice, capítulo 12, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, sabemos que esto es a la mitad de la tribulación, cuando inicie la gran tribulación,
es decir, al inicio de los últimos 3 años y medio, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, es cuando el anticristo ofrezca un sacrificio pagano y diabólico en el templo que sería edificado en esos días finales para Dios, pero finalmente cuando se quite la careta y se muestre como un enemigo de Dios, ofrecerá, como ya ha ocurrido en la historia pasada, una abominación desoladora. Y dice, desde ese inicio, desde el momento en que los sacrificios se han quitado hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y esta es la primera cifra interesante que aparece, que de hecho es la cifra preferida de Juan en el libro de Apocalipsis. 1290 días son 3,53, aproximadamente 3 años y medio. 1290 días es el equivalente a lo que Daniel anteriormente o en esta misma profecía del capítulo 12 llama tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, y la mayoría de los eruditos ahí sí coinciden creyendo que tiempo es un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo es medio año, sumando 3 años y medio, 1290 días. Pero en el libro de Apocalipsis se habla de 42 meses, que son 3 años y medio, y se habla de esta cifra también. Yo creo que ese es el periodo en el cual Dios le está diciendo a la iglesia, esto es lo que durará tu tribulación y vas a ser levantada. Pero miren, aparece otra cifra en el libro de Daniel, dice, bienaventurado, ¿ok? Bienaventurado el que espere. Esto es para Israel específicamente, porque todo el capítulo Dios le está diciendo a Daniel, mira, en este tiempo se levantará Miguel, el príncipe de tu pueblo. Y así inicia el capítulo 12, en una profecía para la nación de Israel. Y por eso el versículo 12 le dice a Israel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás en la resurrección, por supuesto, para recibir la heredad al fin de los días. Miren esto. 1335 días y 1290 días. Hay dos cifras importantes aquí. Desde que se ha quitado el sacrificio hasta la abominación desoladora, se suman 3 años y medio. Y el Apocalipsis nos muestra que todo este periodo de tribulación es de 3 años y medio. Pero luego se añade una cifra que le añade, valga la redundancia, 45 días a la primera cifra. Porque la diferencia que hay entre 1290 días y estos 1335 días es de 45 días. Esta es mi interpretación, mis hermanos, de que la iglesia está siendo levantada para tener su momento de reunión y de intimidad con el Señor, las esperadas bodas del Cordero, mientras en la tierra hay un caos y un movimiento de ejércitos, de un anticristo endiablado que cree que tendrá el poder de destruir a ese remanente del pueblo de Dios, específicamente Israel en este caso, sin saber que mientras arriba se celebran las bodas, también el Señor está preparando todas las condiciones para él descender y proteger a su pueblo, liberar al pueblo de la profecía, a la cual también le advirtió y le prometió que la va a salvar y, por supuesto, vencer a sus enemigos. Así que por eso en los capítulos anteriores que nosotros estábamos viendo se exhortaba a la iglesia con tanto fervor a celebrar la caída del sistema babilónico del anticristo, porque además de que Dios iba a hacer justicia contra ese sistema diabólico, esa caída daría lugar a este levantamiento de la iglesia de la tierra y a ese momento glorioso que serán la cena de las bodas del Cordero. Y mira cómo dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados a estar allí presente en la cena de bodas. Y esto nos recuerda el pasaje de Mateo 22, del 1 al 14. No te lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero es una parábola de Jesús, pero una parábola interesante. Una parábola en la cual son invitados a las bodas algunas personas y se infiere por la parábola que es la casa de Israel y todos ponen pretextos y no asisten. Pero luego dice entonces el Señor que le está preparando una boda a su hijo, una fiesta de bodas a sus siervos, vayan por los caminos e inviten a todos los que parecía que no merecían estar en las bodas. Y eso representa a la iglesia gentil, la iglesia sin nombre, la iglesia sin casta, la iglesia que no era pueblo, la iglesia traída a la redención para sentarse a disfrutar de un banquete en el cielo al que supuestamente, originalmente,
no había sido invitada. Y va a ser la gran paradoja de la historia, de cómo el pueblo sin nombre, el pueblo regado por todas las naciones de la tierra, la gente que no merecía redención y salvación, nosotros, los que no tenemos sangre judía, los que no tenemos tradición judía, los que no tenemos la Torá, ni la ley de Moisés, ni guardamos las fiestas de Israel, ni el sábado, etcétera, etcétera, hemos sido redimidos y traídos al Señor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sentaremos en una silla de honor a celebrar una fiesta de bodas, donde el Cordero se estará casando con su novia, la iglesia, y nosotros seremos parte como protagonistas de esa celebración gloriosa que es las bodas del Cordero. Y se da una cosa tremenda en este pasaje, no sé si se dieron cuenta, el versículo 10 dice que cuando Juan es testigo de las bodas del Cordero, me imagino a Juan identificándose a él mismo sentado en alguna de las sillas y dándose cuenta de que no sé si has tenido un sueño en el cual te ves y en el sueño estás tú y a la misma vez es extraño porque mientras nos vemos en el sueño sabemos que nosotros nos estamos mirando y las locuras de nuestra mente natural. Bueno, vamos a imaginar que eso le pasó a Juan, que Juan está viendo a sus consiervos de la época que están ahí sentados en esas bodas, está él mismo y está un sinnúmero de personas que para él son desconocidas, pero que suman millones y millones y millones, que en todas las épocas han sido redimidos por el Señor. Y para Juan esto es tan impresionante, que Juan se confunde momentáneamente. Y dice el texto, me postré a sus pies. Juan por un momento se confunde y cree que está postrándose frente a una figura divina. Y sin embargo, al que intentó adorar era un ángel. Pero dice que él le dijo, porque los ángeles que sirven a Dios tienen esto bien claro, como también debemos tener muy claro los creyentes humanos que servimos a Dios. Y esto es algo que yo oro por todos los que ocupamos el lugar de liderazgo en la iglesia, los pastores, que somos como ángeles, proclamadores de una verdad y heraldos, pero que podemos, voy a incluirme, podemos confundirnos los predicadores del Evangelio de que la gloria no está en el mensaje, sino en el mensajero, cuando es a la inversa. La gloria está en el mensaje, no en el mensajero. Y este mensajero celestial sabe que la gloria está en el mensaje. Y por lo tanto le dice a Juan, mira, no lo hagas, no te postres, mucho menos me adores, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque la redención de Cristo es lo que sostiene esta palabra profética. Es lo que hace posible que esta profecía sea cumplida. Es lo que hace posible que esta revelación te esté siendo dada, Juan. Y mis hermanos, si nosotros hoy logramos entendimiento de la revelación dada a Juan, es porque Jesús en su redención compró el derecho y el lugar para que recibiéramos la fe, la salvación y a su Espíritu Santo, para que nos permita entender los secretos que están velados y guardados de los seres humanos cuando simplemente tenemos una mente natural que no comprende a Dios. Dice la Biblia, Pablo decía, el hombre natural, refiriéndose al no redimido, al no salvado, no entiende las cosas de Dios, pero el espiritual, en cambio, dice Pablo, todo lo juzga, todo lo discierne. Y en otra sección dice, todo lo cree. Ese hombre de fe, ese hombre de Dios puede juzgar, porque más tarde, ahí Pablo también escribe a los Corintios y dice, porque ¿quién entenderá la mente del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién entenderá la mente de Dios sino el espíritu de Dios? Y nosotros tenemos la mente de Cristo, refiriéndose al glorioso Espíritu Santo, al que hace posible que nosotros entendamos la revelación, porque el espíritu del testimonio de Jesús es la esencia de la profecía, porque como estamos redimidos en Él, ahora podemos tener entendimiento por la persona que vino a sellar esa redención con su presencia en nuestras vidas. Hago un alto antes de entrar en la última sección. Si Dios nos da tiempo, creo que sí, para verla, para exaltar a Dios e invitarlos a ustedes que aunque tengan micrófonos apagados, ahí en casa, ahí en el lugar en el que estás viendo esta clase, estáis en alabanza al Señor y le des gracias por una persona, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque no nos dejaste huérfanos.
Enviaste a nuestros corazones al Espíritu Santo como una garantía, un sello de la redención adquirida. Pero también, Padre, gracias, gracias por el Espíritu Santo, porque nos guía a la verdad, nos enseña, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Gracias por el Maestro Divino. Gracias porque nos da entendimiento, porque nos da sabiduría para entender las Escrituras, porque descorre el velo de la revelación, ilumina el entendimiento espiritual para que nosotros podamos comprender todas las cosas de Dios. Gloria, gloria al Espíritu Santo. Sin Él no pudiéramos tener una relación con Dios. Él es el que clama por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que despierta y aviva nuestra fe y Él es el que nos enseña la verdad, el espíritu de la profecía, del testimonio de Jesús, la gloriosa persona del Espíritu Santo. Gloria al Padre por enviar al Hijo, porque a través del Hijo recibimos al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entramos en la última sección, los versículos del 11 al 21. Aquí aparece ahora una figura imponente, el jinete del caballo blanco y la batalla que va a librar, la famosa batalla final, si es que esta es la batalla final, porque va a aparecer otra más adelante en la historia, pero esta es la batalla final de esta era, como la conocemos, posiblemente la famosa y conocida batalla de Armagedón, del valle de Megiddo, del valle de la decisión, que es lo que significa Armagedón. Versículos del 11 al 21, tal vez la sección más larga del pasaje, así que la voy a ir leyendo por parte mientras voy describiendo a este jinete y también vamos viendo juntos la batalla final. Bueno, lo primero que vemos es que aparece un caballo blanco, dice el pasaje, dice el versículo 11 en la primera parte. Entonces vi el cielo abierto, el cielo se abrió, se descorrió la realidad espiritual para que lo que está en la realidad espiritual invadiera lo natural. Y lo que ve Juan cuando se descorren los cielos, en primer lugar es un caballo blanco. Y esto es un contraste, mis hermanos, porque el caballo blanco de esta escena contrasta con el caballo blanco del capítulo 6. Recuerden los cuatro caballos que aparecen con cuatro jinetes, los primeros cuatro sellos que hacen y dan inicio a la gran tribulación. El primero fue un caballo blanco también, pero es distinto a este caballo blanco. ¿Por qué? Bueno, lo que lo distingue es el jinete, porque aquí ahora se describe al jinete que montaba el caballo, dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. El anterior no tenía una diadema, tenía una corona que le fue dada, no tenía derecho propio como este a reinar, le había sido un reino temporal, no tenía una espada como este, que veremos más tarde, que tiene una espada en su boca. Él tenía un arco sin flechas, que representa su intención bélica, pero solapada, sin flechas, porque entrará en el caso del capítulo 6 el anticristo con una falsa paz. Este no viene a ofrecer una falsa paz, porque ya vino en son de paz, como oveja la primera vez, y ahora viene como guerrero, ahora viene como león fiero, ahora viene como el jinete conquistador del caballo blanco. El de esta escena es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El contraste. Recuerden que Juan, o el Señor Jesucristo le revela a Juan los grandes contrastes, le revela dos mujeres, la del capítulo 12 y la que vemos luego en capítulo 17. La primera, la nación de Israel que da luz al Mesías, la segunda, la gran ramera. Vemos el contraste entre el pueblo escogido, los que tienen la marca del Señor en la frente, y el pueblo del enemigo marcado en la frente y en la mano derecha con el 666. Y vamos a ver la figura del Redentor Jesucristo, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, y vamos a ver la Trinidad diabólica del diablo, del anticristo y el falso profeta, tratando de duplicar o falsificar la Trinidad de nuestro Dios. Y ahora también vemos ese caballo blanco que inicia la gran tribulación, que es el falso Mesías entrando en la escena y en la arena del mundo, y ahora el verdadero Mesías entrando en el momento justo en la arena terrenal para hacer juicio y traer libertad a sus escogidos. Este jinete de estos versículos, el que acabamos de ver, el versículo 11 en su parte final, que se describe fiel y verdadero y que juzga con justicia y pelea de la misma manera, es el jinete asombroso que nosotros conocemos como nuestro Señor
Jesucristo. Mira el versículo 13, cómo lo describe a este jinete asombroso. Dice que estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ya su ropa viene con los colores que representa lo que viene a aplicar, que es juicio. Dice la profecía de capítulos anteriores, cuando hay dos cosechas, recuerden, el contraste entre las dos siegas, la del trigo que representa a los redimidos en su ida al cielo y la de las uvas que representa la de este momento, de esta batalla, cuando dice que será aplastada en el lagar de Dios y subirá hasta los frenos de los caballos, se refiere a este momento. Se refiere a esta gran batalla, cuando en su ropaje que dice como de sangre, ya Cristo evidencia que no viene en son de paz, sino que viene a establecer la guerra con sus enemigos. Dice además el versículo 15 hasta el 16 que de su boca sale una espada aguda. Esto habla del poder de su palabra, para herir con ella las naciones, esas naciones reunidas para destruir al pueblo de Dios. Y dice, y él las herirá, o más bien, él la regirá con vara de hierro, ya anunciando el reino que está a punto de establecer en el milenio. Y él pisa el lagar del vino, haciendo alusión una vez más a lo que mencionábamos de la siega de las uvas. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Un jinete asombroso, el que es descrito aquí. Eh, Ahora, dice la Biblia que los ejércitos celestiales que lo acompañan tienen una vestimenta especial. Y quiero que leamos el versículo 14 y también el 18. Versículo 14 dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí yo creo algo particular. Hay muchos que dicen que el ejército que acompañará al Señor en este momento solamente será de ángeles. Yo creo que este ejército descrito en este versículo, no estoy diciendo que los ángeles no vendrán, pero sí estoy diciendo de que este ejército descrito aquí, vestido de lino fino, se refiere a la iglesia. Porque si ustedes van conmigo al versículo 8, el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido, a la novia, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí está diciéndose que estos que vienen con él a la gran batalla están vestidos de lino finísimo. Y esto es una referencia y una indicación profética y una revelación de parte de Dios para que entendamos que la iglesia vestida arriba con lino fino se ha convertido en este momento en un gran ejército para Dios, en un gran ejército que viene con él a librar una gran batalla final contra los enemigos de Dios. Ahora, mira también cómo se describe y cómo se presenta a los ángeles haciendo una proclama en especial, que en este momento son parte de esta historia también. Versículo 17, en medio de esta batalla, dice el pasaje, y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Y aquí se le llama ángel porque tiene una función de mensajero, que es lo que significa la palabra ángel, pero posiblemente pudiéramos estar en presencia de una criatura conocida como un serafín, como un ser encendido, resplandeciente, como una bola de fuego, capaz de tolerar estar en el sol sin que le pase nada. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Los hombres han querido llegar a la luna, pero a ninguno se le ha ocurrido llegar al sol, porque ni tan siquiera el acercamiento es posible, porque destruye cualquier objeto humano. Imagínense, este ángel tiene el poder de estar de pie en el sol, conquistando los astros y conquistando lo creado por Dios y las estrellas creadas por Dios, y clamó a gran voz. Y esta es la proclama y el clamor del ángel, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí se vuelve a aparecer esa imagen un poquito grotesca, pero necesaria, que ya fue descrita y profetizada en Ezequiel 38, Ezequiel 39, cuando dice que se llama a todas las águilas del cielo, aves de rapiña en realidad, para que vengan a comer las carnes de los soldados destruidos.
Bueno, una vez más esto sucederá, ¿verdad? El gran propósito que tienen estos animales, limpiar la tierra de cuerpos muertos que habrá por todas partes en ese momento de la historia. Y esto es tremendo. Sin embargo, a pesar de toda esta descripción asombrosa de un rey en toda su gloria, esplendor y furor, descrita en los versículos anteriores, de una iglesia gloriosa y un ejército tanto de redimidos vestidos de lino fino como de ángeles, aún inclusive en el sol y en otros lugares de la creación y del espacio. El pasaje nos presenta en el versículo 19 la insolencia de la bestia y sus aliados. Ni aún en ese momento bajarán la cabeza para reconocer la gloria de Dios. Por eso los justos juicios de Dios. Porque Él no juzgará gente que merecía ser perdonada. Él juzgará gente que estará convencida de que le quieren hacer la guerra a Dios. Y dice el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, es decir, sus aliados, y a sus ejércitos reunidos, no para guerrear contra Israel. El diablo sabe que ir en la dirección de Israel es traer a Cristo a la escena de la batalla. Y el diablo le llenó la mente a su engendro, el anticristo, de una idea tonta, de que pueden vencer a Cristo, porque parece ser que Satanás creyó, y se ha creído el cuento por los últimos 2000 años, de que como llevó a Cristo a la cruz una vez, lo podrá engañar una segunda vez y volverlo a matar. Qué iluso, qué iluso, porque dice que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todavía tiene la insolencia en ese momento, en vez de deponer las armas y rendirse, de ir con toda su insolencia y su orgullo a pretender derrocar, destruir y pretendiendo ganarle la batalla al solo soberano de los reyes de la tierra, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al que es principio y fin, al fiel y verdadero, a El Shaddai, como alabamos al inicio del capítulo 19, a el Todopoderoso, que no solamente qué insolencia, qué iluso, qué tonto esta bestia, este anticristo. Con razón se le llama la bestia, porque es una bestia, creyéndose el más inteligente para gobernar al mundo, será el más tonto, el más irracional al final de la historia, pretendiendo ganarle al que no ha perdido una batalla. Porque ni la cruz fue una derrota. Por el contrario, Colosenses 2 dice, 15, que estando en la cruz, venció Jesús sobre los principados y las potestades, exponiendo los derrotados, dice una versión, en su desfile triunfal, que fue la cruz. Aún en ese momento, cuando había celebración en el infierno, en realidad el Hijo, Jesucristo, estaba exponiendo a los principados y potestades demoníacos derrotados por completo. Y todavía no lo entiende. Por eso no puedes pensar que el diablo es comparado con Dios. Es una criatura finita, con un poder limitado y con una capacidad de entendimiento también limitada y no puede entender, fíjense ustedes, inclusive en este sentido, tienen menos entendimiento que nosotros, no puede entender que nadie puede pelear con Dios. Nosotros hemos entendido que nadie puede pelear con Dios. Nos rendimos a Él y nos volvimos sus aliados y por eso vamos camino al cielo mientras ellos van camino al abismo. Y por eso el Señor establece, dice el versículo final, el versículo 21, establece su juicio sobre la bestia, el falso profeta y sus aliados. No queda duda en lo que hemos visto hasta ahora de que esto es lo mejor que puede suceder para la historia futura de la humanidad. No hay tal cosa como que se te fue la mano, Señor, o por qué lo hiciste. No, no, esta gente insolente y tonta a la vez, eso es lo que merece, aunque sea triste, pero están poseídos por el diablo y se llenaron de la misma estupidez que Satanás tiene. Y dice el versículo 21, describiendo ese juicio, y los demás fueron muertos. Pero debo leer el 19 en la parte, el 20 en la parte final que dice, eh, voy a leer el versículo 20 completo porque creo que describe lo que pasará con este y su falso profeta
y luego sus aliados. Dice el versículo 20, y la bestia fue apresada. Ese que creía que podía derrotar a Jesús, esa bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese no es el lugar donde llevan siglos las almas de las personas que no han creído en el Señor. No, ese es el Hades, donde ellos están ahora, el lugar de los muertos. Ese Hades que al final también será derrotado por el Señor. Pero este lago de fuego que arde con azufre lo inaugurarán estas dos figuras antagónicas de Dios, la bestia y el falso profeta, y serán echados vivos dentro del lago de fuego. No puedo olvidarme de la imagen de los amigos de Daniel, que dice que cuando los que los echaron al horno de fuego se acercaron para tirarlos al horno de fuego, aunque a ellos no les pasó nada, a los amigos de Daniel, a los siervos de Dios, los que cumplieron la orden de empujarlos al fuego, con el mismo ardor del horno de fuego, fueron destruidos y fueron consumidos. Y bueno, ahora una vez más Dios dice, el fuego que el enemigo preparó para ti no te destruirá como mismo no destruyó el fuego en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, el cuerpo de ellos, sino que yo estuve con ellos para librarlos. Así estaré contigo, iglesia, en tu tribulación, para luego hacer arder en el fuego eterno a los enemigos que querían tu destrucción. Y dice el versículo 21, y los demás, es decir, los aliados, los ejércitos que estaban allí con ellos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Porque estos van a ser reservados para una segunda resurrección que es para juicio, y solamente Dios conserva vivos en ese lugar de azufre y fuego a esta bestia, a este anticristo y a su falso profeta. Y así se termina una historia que es la historia de la humanidad como la conocemos hasta este momento. Capítulo 20, que es el que vamos a estudiar la próxima semana, nos describe un momento glorioso, que es los 1000 años, el famoso milenio, que hay muchas interpretaciones, al menos tres, que someramente, superficialmente he mencionado en otras ocasiones, pero que yo creo como muchos que será un tiempo literal de 1000 años. Pero no me quiero adelantar, sino que lo veremos con detenimiento la próxima vez. Este capítulo que hoy vimos, y quiero concluir ya el estudio, es un capítulo glorioso, un capítulo decisivo. Es un capítulo donde toda la espera del pueblo de Dios se termina, donde la pausa de más de 2000 años llega a su fin y la iglesia entra a la presencia de su Padre y su Dios para mirar cara a cara al que está sentado en el trono, para ser exhortado por el que está a la derecha del trono, el Cordero de Dios y el León, el Salvador, que adoremos a su Padre. Y va a haber alabanza gloriosa, y va a haber una boda donde se celebrará el casamiento del Señor con su iglesia. Y celebraremos un banquete, declarándonos el Señor mismo bienaventurados por haber sido invitados a esa celebración. Esto nos llena de añoranza. Esto provoca lo que más tarde veremos en el último capítulo, que se conoce como el clamor Maranata, el ven ya, Señor Jesús. El clamor de la novia y del Espíritu. Ven ya, Señor Jesús. Ese clamor que vemos en Romanos 8, que dice que la creación gime con dolores esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es el mismo clamor Maranata. La manifestación de los hijos de Dios es cuando seremos glorificados por ese momento increíble de la historia que está por ocurrir cuando Cristo nos tome con Él. Y entonces el gemido de la creación tendrá su respuesta en la manifestación de los hijos de Dios. Y también el gemido del Espíritu, que no sabemos cómo pedir ni cómo conviene, pero Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Gime por muchas razones, pero yo creo que ese gemido de Romanos 8 del Espíritu es principalmente el gemido Maranata, que la iglesia no se entretenga, gime el Espíritu con las peticiones de lo temporal, que aunque son necesarias, no sean las prioritarias ni las principales. Que la iglesia sea llena de un clamor, el clamor de la novia,
ven ya, Señor Jesús. Porque no hay nada en esta tierra, por glorioso que sea, que se compara con eso que está por venir, que sentarnos a la mesa y disfrutar el banquete en la casa de nuestro Padre con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y luego que hayamos comido y disfrutado el banquete, Él nos dirá, tomen las armas, súbanse en caballos blancos como el mío, con sus ropas finas de lino fino resplandeciente, que son las obras que ustedes hicieron por la fe en el poder de mi espíritu. Y ahora con esa gloria que no los descalifica, sino que al contrario, los califica para ser míos, vamos a descender otra vez para tomar control del planeta, para que el gemido de la creación tenga respuesta y traigamos la redención a las naciones de la tierra bajo el gobierno glorioso del Señor Jesucristo. Que hoy cerremos esta noche cuando vayamos a orar para luego dormir. Padre, mientras vivo mi asignación en el tiempo presente, no quites de mi corazón la oración por la salvación de los que aún no lo son y por el clamor de la novia, que vengas ya, Señor Jesús, para establecer todas las cosas como este libro lo profetiza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que hoy podemos nosotros mirar en ella y encontrar tanta verdad. Gracias por hablar a nuestros corazones a través de Apocalipsis 19. Por favor, que el Espíritu Santo nos llene de sensibilidad espiritual para llenarnos del clamor que en este libro se nos provoca tener. El clamor de ven ya, Señor Jesús. El clamor de regresa ya por tu novia, Señor. Regresa ya para que la creación también reciba respuesta a su gemido. Regresa ya para que el Espíritu reciba la respuesta a su gemir a favor de nosotros. Regresa ya, Señor, para que todo sea concluido, el enemigo sea vencido y la iglesia pueda reinar junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.